Bueno, pues uno de los reclamos que siempre hacemos es el entorno de la delincuencia y de qué hacer con estos delincuentes y de, pues, de las cárceles. Cuando se les mete a las cárceles, pues uno tiene la idea de que cuando están en la cárcel, pues en lugar de reinsertarse a la sociedad de malos a buenos, pues más bien se convierten en más malos y que las cárceles no sirven para nada, además de que se escapan y todo ese tipo de asuntos que conocemos. Por eso hoy vamos a hacer preguntas en su tinta a alguien que desde las cárceles ha conocido directamente este mundo, un mundo que nos es completamente ajeno a nosotros, cómo viven los presos en las cárceles, pero ¿qué se puede hacer con ellos? Sí puede haber, pues no sé si hacerlos que pues recapaciten, convertirlos en buenos, que salgan de las cárceles y pues sean útiles para la sociedad. Bueno, por eso hoy vamos a hacerle preguntas en su tinta a Daniel Frías González. Daniel, muchas gracias, bienvenido. Leo, por la invitación. Bueno, a ver, ubícanos antes de presentar tu libro, este libro de una edición propia, ¿verdad? Sí, edición que propia. Se llama Papá, no fue mi culpa. Por cierto, fue no lleva acento, ¿eh? Aquí lo pusimos directamente para que el mismo público se diera cuenta y que observara que hay ese error. Porque realmente a veces compramos libros sin verlos, entonces por eso lo hicimos adrede. A propósito. A propósito, sí. Para que aquí, directamente para llamar la atención. Ah, pues lo lograste muy bien. Bueno, lo logramos, a ver, ¿verdad? Perfectamente. Tú ubícanos, ¿quién eres tú? Daniel Frías trabajó varios años en los centros federales. En los centros federales. Federales, nada, o sea, estatales no. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Puente Grande. Puente Grande y es el 2, Ceferezo Occidente 2, y también lo que fue Ceferezo 4, el complejo penitenciario en Tepic, Nayarit. En Tepic. Daniel Frías comienza... O sea, lo que conocemos como Ceferezo son los centros penitenciarios federales. Federales. Ahí va, pues, ahora sí que todos los que cometen delitos federales. Federales. Narcotraficantes o quienes están ahí. Narcotraficantes, lo que viene siendo ya delincuencia organizada. Ahí no entran, por ejemplo, que se robó el cable, que se robó un carro, no. Aquí entran ya delitos que es homicidio, secuestro. O sea, estamos hablando de todo. Sí. Aquí con la pregunta que hacías, que si realmente hay cambios, Daniel entra a un centro... ¿Pero por qué entraste ahí? ¿Por qué te metiste ese rollo a trabajar en eso? ¿Tú qué eres? Yo soy pedagogo y licenciado en artes escénicas. Entonces yo inicio de... ¿Pero qué tiene que ver pedagogo y artes escénicas con...? A ver... Lo que pasa es que cuando tú empiezas a formar gente, yo primero estudié artes, entonces tenía que estudiar la pedagogía para poder entender al ser humano, como la andragogía, a estudiar a los adultos. Entonces yo empiezo de maestro, yo empiezo a dar clases. Lo primero que hice llegar es a dar clases a un ceferezo. ¿Pero por qué a un ceferezo? Porque lo que pasa es que mi padre se dedicaba hace muchos años, hace 40 años, a servir a los presos en Islas Marías. Él se iba de misiones, entonces cuando yo en casa siempre veo todos los trabajos de los internos como ajedrezes, cristos, vírgenes y todo eso. Entonces, los trabajos manuales que ellos hacen. De los talleres que tienen. Sí. Entonces, ¿tu papá qué hacía? ¿Pero iba como religioso? Iba como laico. Él iba a dar lo que venía siendo la parte laica, acercar a Dios al interno. Porque o sea, ya desde ahí venía... Ya desde ahí venía, entonces okay. Yo empiezo a buscar trabajo y como soy maestro en artes, empiezo a dar teatro y empiezo a dar dibujo. Entonces, a través de eso, empiezas tú a trabajar lo que viene siendo el sentimiento y la psicología del interno. ¿Y ahí te metes a un ceferezo a darles clases de teatro y de dibujo? De teatro y de dibujo, ¿no? Ahí le di ¿Cuál es la primera impresión de decir, yo les voy a dar clases de dibujo y de teatro? ¿Cómo reaccionan? ¿Les vale, no les vale, les interesa? No, la primera impresión sí les interesa mucho porque aquí lo que yo les digo siempre y les comento al público que no lo sabes, te interesas por el ser humano, no por lo que hizo el interno. Porque yo te puedo hablar de nombres de los que vemos en televisión, que yo nunca entré a decir, voy a darle clases vamos a dar un ejemplo a Daniel Arismendi, ¿no? ¿El mocha orejas? Ajá, sino al ser humano
que está dentro. ¿Tú conociste al Mocho Orejas? Sí. Entonces, al ser humano que está dentro. Entonces, fue mi primer alumno. Me acuerdo ¿El Mocho cuando... Orejas? Sí. Me acuerdo de cuando me... Porque uno tiene la idea de que es un hijo del diablo. Me acuerdo cuando fue mi primer, pues mi primer clase, me mandan con él. Pues yo estaba con mi mente todo lo que dice en la televisión, ¿no? Entonces, O sea, sí. miedo, así, todo. Y luego aparte, pues igual, con el mismo nombre, igual, ¿no? Entonces llego y, dando la actividad, pues dice Daniel, pues vamos a trabajar con el ser humano. O sea, sin preguntas que hizo, sin interrogaciones, nada. O sea, no los cuestionaste, No. ni los juzgaste, ni los... No. Ni les hiciste el feo, ¿no? Al contrario. Más bien llegas, te sientas y dices, este es mi nombre, traigo este proyecto, vamos a trabajar, usted puede. Porque ellos tienen una mente distorsionada, de todos modos. Cualquier interno puede tener mente distorsionada por falta de conocimientos y valores. Entonces, cuando llegas y entras, entonces empezamos a trabajar el dibujo, empezamos a trabajar historias, monólogos escritos. Escribiendo también. Escribiendo, donde ellos lo llevaban al escenario, donde se pedía permiso a las autoridades para poder, ellos mismos escribiendo su monólogo y subiendo en la escena, ellos depuraban el niño interior. Eso es lo que trabajaba Daniel, por eso estudia la pedagogía, integra el teatro, donde trabajas también el teatro terapéutico. Claro. Después de o eso... sea, ¿ellos se significaban sus propias vidas o otros lo...? No, sus vidas. Sí. Ellos subieron a escena a contar sus vidas, pero a través de eso... Pero antes ya habían escrito. Escrito y sanaban el niño interior dentro de la cárcel. Hay una frase que yo siempre digo es, porque yo viví muchos años ahí con ellos, o sea, encerrado porque trabajaba de 8 a 2, 3 de la mañana y pues me siento libre estando preso. O sea, yo estaba libre, pero estaba preso, porque vivía todos los días al 100% con ellos. Después pasa cuando me suben de puesto, me voy al complejo penitenciario y ahí ya tengo una jefatura y ahí yo ya manejo gente, ahí ya manejo mucha gente y es cuando logras y crees más en la reinserción. Donde o sea, ya una metodología, una pedagogía, ¿no? Sí, porque ya tenía yo un protocolo y un procedimiento de cómo atender a ese tipo de... No importaba que secuestraran, asesinaran. No, porque es parejo también, para todos. Porque también atendía a funcionarios públicos muy famosos también. ¿Ahí adentro? Adentro, adentro y afuera. Yo también por eso, cuando empiezo a trabajar con ellos, empiezo a trabajar primero qué necesitan. O sea, pero por ejemplo, ¿cómo adquieres, cómo le haces para que esta persona, que más allá del delito que por el que esté, te pueda tener confianza a ti? Porque yo me imagino que desconfían de todo el mundo. Sí, fíjate, en el libro habla de eso. Llega un momento que pierden todo, y se sienten traicionados por todo el mundo. Sí. Y para poder llegar a entrar a un ser humano como ellos, es difícil, porque te dicen, te voy a dar fulanito, pariente, y dices, chin, no, tienes que tener la preparación. Lo primero que hizo Daniel es preocuparse por el ser humano, qué pasaba dentro de la cárcel con ese ser humano, qué necesitaba en cuestión moral, emocional, porque yo llevaba un conjunto donde tenía la parte, me pegaba con psicología, criminología, trabajo social, teníamos como el archivo y el seguimiento de ese interno. Si yo veía que ese interno le pegaba a la familia, pues obvio que rápidamente a psicología y sabía que tener yo que hacer mi trabajo pedagógico, ¿no? Sí, claro. ¿Qué creamos en los centros? Creamos muchas cosas. Me fui, Leo, a tocar puertas hasta México. O sea, porque a veces el mismo estado o los estados no te abren la puerta, o sea, porque no eres... Les vale gorro. No eres mi amigo, ¿no? O sea, o no hay cosas políticas. Me fui directamente a INEA, a México, con el licenciado Alfredo Llorente, que es el director a nivel nacional, a decirle, aquí tengo la ficha sinaléctica, los internos inscritos que quieren estudiar primaria y secundaria, porque cuando yo llego, muchos no querían estudiar, y tuve que tocar puertas y empezar a hablar con ellos, y ahorita que dejo los centros federales, dejé más de 2.500 internos estudiando primaria y secundaria. Metimos la prepa,
universidad, posgrados, maestrías. Por medio de CECATI metimos lo que fue, yo mandé 5 maestros a especializarse en el CISFOR, para que mis maestros pudieran ser, CISFOR es como una acreditación, para que mis maestros pudieran acreditar a los mismos internos, inglés, computación, contabilidad. O sea, sí ellos tienen ganas de estudiar. Sí, tienen ganas de hacerlo aunque todo. hayan sido asesinos en serie y en serio. Porque ahí tocan fondo. Llega un momento que son las subidas y bajadas. Llegan a la parte del duelo. ¿Qué es lo que pasa? Perdieron todo. Y no es el duelo de una muerte, es el duelo material, emocional, la libertad, empezando por eso. Todo lo perdieron. Sí, porque uno puede decir, por ejemplo, nosotros tenemos la impresión, ahorita que pasó lo del Chapo, pues de que viven como reyes, que los tratan como reyes, tienen hasta su tablet, pueden hacer los túneles que quieran, si es que alguien cree en esa historia todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay, tú que lo vives adentro, sí crees que un asesino, maldito, narcotraficante pueda reinsertarse a la sociedad. Sí. ¿Sí lo crees? Sí lo creo. Y deja de lo que se le llame asesino, narcotraficante y eso. Tenemos afuera en la calle doctores, maestros, empleados, o sea, de todo, que también pueden estar encerrados, que son peores, que están presos por dentro por problemas económicos, morales, emocionales. Nosotros no sabemos si al lado de nuestra casa vive un asesino, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta. Sí hay reinserción y sí hay ese logro, sí lo hay. Sí lo hay, sí se puede. Sí se puede, porque hay muchas de las personas que ya salieron libres, que siguen estudiando y que son grandes estudiantes profesionistas o empresarios. Pero sí puedes cambiarle la mentalidad a esa persona que es mala, ¿no? Sí se cambia. Aquí la situación es, yo coadyuvo a lo que fue la falta de amor. La mayoría de seres o internos que están dentro no tuvieron papá o mamá, no tuvieron la formación para poderles dar el camino, o sea, a una sociedad. Es una historia que empieza desde su propia historia. Desde su propia historia. ¿Qué pasa con las personas que están en la calle? Los puedes ver tirados, sin bañarse y todo eso, pero tuvieron que tener un problema tan fuerte para estar ahí tirados en la calle, que no hubo nadie que los guiara, a lo mejor un terapeuta, un psicólogo, se le llame psiquiatra, para poder orientarlos, porque se olvidaron y se abandonaron de todo. Entonces lo que nosotros les metemos, logramos muchas cosas. Les metimos también la parte católica, donde hicieron su primera comunión, bautizos. Los valores Los valores. Sí. Y llega... Esa parte me interesa mucho porque yo he mencionado muchas veces que siento que esta gente le ha perdido miedo hasta a Dios, ¿no? O sea, cuando dices, yo no hago esto porque tengo miedo de pecar o que vaya al infierno, entonces digo, ya ni siquiera tienen miedo a Dios. ¿Sabes cuándo conocen a Dios? Cuando llega un momento que se quedan solos, porque llega un momento que ya nadie va, entonces el refugio de ellos es Dios. Es donde ellos tienen su Biblia en su mano y es donde se encuentran con Dios, se encuentran a ellos mismos. Si hay ese vínculo. Es ese vínculo, o sea, que dices... Qué interesante. Dios. Y yo me acuerdo, no había día que les cambiara la frase del día en el comedor: Dios te ama, tú eres fuerte, tú puedes, eres grande. Olvídate del delito, ya estás aquí. O sea, olvídate del delito, vive la vida. Lo que pasó. Y hay gente que tiene 300, 400, 100 años que ya no va a salir, pues, pero lo enseñas a vivir. Hay un proyecto de emprendedores donde les enseñamos a emprender su negocio para cuando salgan a la sociedad. Sí. Porque a veces... Sí, porque siento que hay un poco como, digamos, es un doble castigo, o sea, el castigo de entrar y el castigo al salir, ¿no? O sea, al salir estás marcado de por vida como el peor delincuente del mundo. No, y aparte, ninguno está preparado para salir. Ni para entrar ni para salir. Es enfrentar a una sociedad que los va a tachar toda su vida. Sí. Y ese es lo malo de la misma sociedad, ¿no? De lo que sufren los padres. Imagínate un interno, su familia, cómo es agredida emocionalmente porque su padre está en la cárcel. El hijo, la familia, donde se separa el papá y la mamá tiene que ser proveedora, o sea, ataca a toda la sociedad, ataca a la familia. Sí. Y eso es lo que nosotros logramos de hacer, que
si él se dedicaba, por ejemplo, a crianza de pollos, enseñamos con emprendedores a cómo desde las finanzas, organización, el negocio local, porque sabemos que el gobierno no va a darles chamba. Y te voy a decir por qué. Porque cuando se avientan los diputados o los municipales o eso, ¿quién defiende a los presos? Se va a ir incongruente, pero yo lo único que oí las propuestas de ayudar a los presos fue al payaso Lagrimita, que decía, voy a ayudar a los presos. Sí da risa, ¿no? Pues sí. Pero no Pero hubo, nunca, yo no es que no escuché hay. ninguna propuesta que dijera. Y además, bueno, ahorita vamos a platicar de eso porque todavía nos quedan muchas preguntas en su tinta. Aquí podemos ver, Papá, no fue mi culpa. Ahorita vamos a platicar acerca de este libro de Daniel, pues qué interesante todo lo que es.